Bueno, como ustedes saben, esta semana ha estado dedicada a temas sociales, en particular vivienda y diversos elementos de programas de Sede Sol. Por eso mismo, y hoy que tiene lugar la Asamblea General del Infonavit, hemos invitado a Víctor Borrás, el director general de Infonavit, para que nos plantee algunas cosas relacionadas con esta institución y estos proyectos tan importantes. Víctor, por favor. Muchas gracias, Rubén. ¿Aquí le puedo dar para adelantar? No. Te lo van a ir Muy buenos días a todos. Como decía Rubén, el día de hoy se celebra la Asamblea Ordinaria del Infonavit, es la 90ª Asamblea, y básicamente en esta Asamblea lo que hacemos es dar los resultados a los tres sectores que conforman el Instituto de lo que se hizo durante el año 2005. Entonces es un evento donde se entregan los resultados, se entrega el balance del Infonavit y es aprobado por el sector de los trabajadores, por el sector de los empresarios y por el gobierno, que forman parte del gobierno del instituto. Adelante. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles han sido los resultados del instituto durante el sexenio del presidente Fox. Desde el 1 de diciembre del 2000, 1.566.782 derechohabientes han tenido un crédito y han podido comprar una casa. Y por primera vez también lo vamos a hacer con una certificación ante notario público. Ustedes saben que todos los créditos que damos, al final de cuentas, son escriturados ante un notario, y el notariado mexicano hoy va a expedir un acta en la cual da constancia de este número de créditos durante el periodo del 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de marzo del 2006. Estos créditos que hemos formalizado durante la administración del presidente Fox representan el 78.3% de la meta que nos hemos planteado con el presidente de hacer 2 millones de créditos durante su sexenio. Y esto, como ya lo he comentado anteriormente, es particularmente importante porque se hicieron 2 millones de créditos en 28 años y en 6 años vamos a poder dar otros 2 millones de créditos. A la fecha tenemos un avance muy bueno y pensamos que en el mes de diciembre vamos a estar celebrando el logro de esta meta. Adelante. También vamos a informar cómo se han venido saneando las finanzas del instituto, cómo la cartera vencida sigue evolucionando a la baja. Partimos de una cartera vencida de un 21.3% aproximadamente, cerramos el año pasado con un 6.9%, y aquí en la gráfica ustedes pueden ver esta tendencia a la baja que es parte fundamental de la fortaleza financiera que actualmente tiene el instituto. Vamos a ver más adelante que ya los ingresos en su gran mayoría que el instituto tiene provienen precisamente del pago que hacen los derechohabientes de los créditos que les otorgamos. Adelante. También vemos acá cómo han evolucionado los ingresos totales del instituto. Ya hemos más que duplicado los ingresos que teníamos en el año 2000, alrededor de 38,000 millones. El año pasado cerramos con ingresos de 78,000 millones, y en la parte roja ustedes pueden ver cómo ha venido creciendo la recuperación de cartera, de ser un 34% aproximadamente, ya en el año que acaba de terminar representa un 51% de los ingresos del instituto. Podemos decir que los trabajadores, con el pago que hacen de sus créditos, son el sostén fundamental del Infonavit. Adelante. También, y esto es muy importante, no solo podemos ver al Infonavit desde el punto de vista del otorgamiento de crédito, que es una función muy importante, sino también lo debemos ver de los rendimientos que le pagamos a los trabajadores por los saldos que mantienen en sus cuentas, que son formados por la aportación del 5% de los patrones. Tenemos más de 12 millones de trabajadores que cotizan al Infonavit, y es muy importante que el dinero que tienen guardado se mantenga a salvo en términos de la inflación, para que cuando ellos decidan comprar una casa, ese dinero tenga un poder adquisitivo intacto. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo hemos venido pagando rendimientos
a esa cuenta, los intereses que pagamos anualmente, siempre son rendimientos en términos reales, arriba de la inflación, y hemos pasado de 2 puntos arriba de la inflación a 3.5% también arriba de la inflación que pagamos el año pasado. Entonces los trabajadores pueden estar tranquilos que su dinero no solo se está conservando, sino adicionalmente se va acrecentando en términos de los rendimientos que estamos pagando, que son rendimientos muy competitivos, que no tendrían un rendimiento igual por los montos que se manejan en cualquier institución de crédito, y que eso pues les debe dar una tranquilidad en términos de los recursos que estamos administrando. Adelante. Una cosa que es muy importante es que el Infonavit ha venido armonizando sus recursos con el sector privado. Hemos tratado de que el dinero que prestamos a los trabajadores no solo provenga de la propia fuente del Infonavit, sino también atraer recursos de los bancos y de las SOFOLES para que haya más opciones de financiamiento. Y la estrategia que hemos seguido es que con bancos y SOFOLES prestamos a los trabajadores de más ingresos, y los recursos propios del Infonavit los prestamos a los trabajadores que ganan menos, a trabajadores de menos de 4 salarios mínimos. Aprovechamos un artículo que era letra muerta, que se hizo en el 97 en la ley del Infonavit, el artículo 43 bis, que permite esa opción, y a partir del año 2002 lanzamos productos con la banca, como son apoyo Infonavit y cofinanciamiento, que como pueden ver en la gráfica son productos que han venido evolucionando de manera muy importante, sobre todo entre 2004 y 2005 tuvieron un crecimiento muy fuerte. Apoyo Infonavit pasó de 10,000 a 17,000 y el cofinanciamiento pasó de 2,000 a 28,000 aproximadamente. Entonces hay un despegue muy importante en esta coparticipación que estamos teniendo en el sector con el sector privado. Adelante. También, y esto es otro tema relevante, nosotros estamos conscientes que cualquier institución pública o privada no puede sola atender los volúmenes que el Infonavit maneja. El Infonavit atiende a 12 millones de derechohabientes, el Infonavit atiende a 800,000 empresas, da créditos en los volúmenes que veíamos, 1,5 millones de créditos en un poco más de 5 años. Entonces hemos construido también una red con el sector privado que le llamamos Infonavit ampliado, para efecto de poder operar todo este trabajo que tenemos que realizar. En este Infonavit ampliado participan entidades financieras, notarios, valuadores, despachos de cobranza, desarrolladores de vivienda, y para darles una idea, el Infonavit tiene 3,600 empleados aproximadamente, y trabajan en el Infonavit ampliado alrededor de 19,000. O sea, es como se conoce en el argot, es un outsourcing muy importante que viene realizando y que promueve la eficiencia de tal forma que nos ha permitido reducir en estos años nuestros costos de operación. Adelante. También, además de participar con el sector privado dando cofinanciamientos, estamos participando en los mercados de capitales. Tiene 2 años que el Infonavit viene emitiendo bonos respaldados por hipotecas en el mercado, que son comprados por inversionistas como compañías de seguros, afores, fondos de pensiones, y que estos recursos permiten recuperar por anticipado el dinero de la cartera que estamos dando de los créditos que estamos dando a los trabajadores, y esta recuperación anticipada nos permite dar una mayor revolvencia al dinero, haciendo que podamos dar una mayor cantidad de créditos. Aquí tenemos una gráfica en la cual pueden comparar lo que hace Infonavit, que está en azul, con lo que hacen otros en este mismo concepto, y el Infonavit concentra alrededor del 50% del mercado nacional de bonos respaldados por hipotecas. Esto tiene un potencial enorme. Hay países donde prácticamente todo el financiamiento de la vivienda proviene de esta fuente, y esto se ha generado en función de la eficiencia con que el Infonavit viene operando su cartera y de las calificaciones que calificadoras como Standard & Poor's han dado a la solvencia financiera del instituto. Adelante. Para este año tenemos planteado dar 435,000 créditos,
el 57.5% de los préstamos los vamos a dar a trabajadores que ganan menos de 6,000 pesos mensuales. Y también una cosa muy importante es que durante este año 50,000 derechohabientes que tengan ingresos menores a 3,000 pesos, que son 2 salarios mínimos, van a recibir un subsidio del gobierno federal vía FONAPO para complementar su crédito y poder comprar una casa. El énfasis social que el Infonavit tiene es que cada vez vayamos otorgando créditos a trabajadores que menos ganan, y ya más de la mitad otorgados a trabajadores de menos de 6,000, pues es un logro muy importante respecto a la situación que el Infonavit tenía anteriormente. También estamos haciendo un planteamiento, y esto es un paradigma que estamos rompiendo, porque como ha funcionado el Infonavit hasta la fecha, es que solo se da un crédito a cada trabajador. Se le da un crédito y se le borra de la lista, porque si dices tú ya tuviste crédito y no te volvemos a dar nada. A mediados de este año vamos a lanzar un nuevo concepto el cual consiste en que vamos a acompañar al trabajador durante toda su vida, dando los créditos que sean necesarios para efecto de que pueda ir adquiriendo sucesivamente casas. Él, como se ve en la gráfica, puede comprar de entrada una casa económica que cuesta alrededor de 170,000 pesos. Después puede, en el curso de los años, ir a una casa hasta de 517,000 pesos y luego llegar a casas incluso de más de 1,000,000 de pesos. Esto es un concepto nuevo, es romper un paradigma, como decía hace un momento, y el único requisito para poder lograr eso es ser cumplido en sus pagos. Va a haber una precalificación a los trabajadores que podemos irles dando más crédito, pero la idea es que siempre vayan cumpliendo sus compromisos para efecto de poder tener este concepto. Adelante. Casi para terminar, les diría que el pasado 30 de noviembre la Asamblea General aprobó un plan financiero del 2006 al 2010 que brinda certidumbre sobre la permanencia del instituto en el largo plazo. Nosotros decimos que no estamos en el último año de un sexenio, sino que estamos en el primer año de nuestro programa 2006-2010, y el Infonavit cuenta con la solidez y capacidad operativa para seguir creciendo en su programa de crédito y poder financiar hasta 1,000,000 de viviendas a partir del año 2010. El objetivo es que estos 435,000 que vamos a hacer en este 2006 sean 1,000,000 en el año 2010, de acuerdo al programa financiero que tenemos, y básicamente nos vamos a soportar para poderlo lograr, por un lado en el Infonavit ampliado, en la capacidad operativa que el instituto tiene, también en una mayor participación de las instituciones financieras y una mayor participación en los mercados financieros a través de bonos respaldados por hipotecas, para efecto de poder seguir creciendo de manera muy importante. Nosotros estamos conscientes que el Infonavit ha dado muy buenos resultados, pero también hay una institución sólida, consolidada, con bases firmes y muy bien cimentadas para poder en el futuro hacer mucho más para los trabajadores mexicanos. Este 1,000,000 de créditos lo tenemos en un programa que, como podemos verlo en esta gráfica, cómo va a ir creciendo en los próximos años, y 1,000,000 de créditos significaría a pesos de hoy invertir alrededor de 586,000 millones de pesos en vivienda, o sea, más de medio billón de pesos en recursos para los trabajadores en los próximos años. Finalmente, les quiero comentar que el día de hoy se celebra la 9ª sesión de nuestra Asamblea General Ordinaria del Infonavit. El presidente Fox nos va a acompañar, como lo ha hecho en las 12 asambleas que hemos celebrado durante su sexenio, y la temática que vamos a atacar el día de hoy es aprobar los estados financieros, el balance, el ejercicio del gasto del Infonavit durante el año 2005. También se va a aprobar un código de ética para empleados, funcionarios y miembros de los órganos de gobierno,
Y se aprobarán también algunos cambios en los lineamientos de transparencia y acceso a la información para reducir los plazos máximos de respuesta a las solicitudes de información y recursos de revisión de 165 días a 82 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien hace una solicitud y va pasando todas las instancias de que se le dice que no y luego apela y vuelve a hacer reclamación, etcétera, según la ley federal, este periodo puede llevar hasta 165 días y en el caso de Infonavit el periodo máximo va a ser de 82 días, prácticamente de la mitad. Hay 20 días cuando se solicita información por primera vez, ese plazo en el instituto se va a reducir a 15 días y así se van a ir reduciendo los plazos para poder responder mejor a los ciudadanos. Esto lo podemos hacer gracias a que hay una plataforma tecnológica y un sistema de información que nos permite recuperar la información más rápida y poderla hacer accesible a los ciudadanos. Posteriormente a la asamblea vamos a estar en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, donde vamos a entregar subsidios y créditos a trabajadores que ganan entre 1 y 1,5 salarios mínimos, o sea, más o menos entre 1,500 y 2,500 pesos. Hoy van a recibir trabajadores un crédito por parte del Infonavit con apoyo del gobierno federal a través de FONAP. Yo diría que esto es todo, Rubén. Muchas gracias. Roberto, Cristian. Sí, buenos días, licenciado. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas. ¿Cuál es el déficit habitacional que existe en México? ¿En qué estados de la República se concentra? ¿A este ritmo de crecimiento, en qué tiempo se va a acabar con ese déficit? Y además, ¿cuántos demandantes de casa se incorporan anualmente? Sí, bueno, en el déficit de vivienda en el país es más amplio que la actividad del Infonavit. Perdón. Entonces, nosotros pensamos que hay un ritmo creciente de otorgamiento de crédito de manera muy importante. Decía hace un momento que el Infonavit está otorgando 2 millones de créditos. Nosotros calculamos que el próximo sexenio va a dar alrededor de 4 millones de créditos, dadas las capacidades que tenemos establecidas. Y tenemos 12 millones de derechohabientes en la actualidad, de los cuales 3 millones ya tienen crédito en este momento. Entonces nosotros pensamos que a los ritmos que se está otorgando crédito por parte del Infonavit, si no creciera la masa de trabajadores, la podríamos en 2 o 3 sexenios acabar totalmente con el rezago. Sí, podríamos acabar totalmente con el rezago. Sin embargo, pues siempre va a haber trabajadores que sigan creciendo, que sigan entrando dentro de la masa laboral. Entonces, sí pensamos que lo que parecía antes del sexenio del presidente Fox como un tema de que el déficit cada vez iba siendo mayor, en la actualidad podemos decir que ese déficit cada vez va a ser menor, ¿verdad? Hay un proceso, una evolución muy grande y pensamos que debemos, eso sí, tratar de hacerlo de una manera mucho más pareja a nivel nacional. Nosotros sentimos que los estados del norte del país van mucho más rápido en términos de construcción de vivienda que los estados del sur. Sentimos que estados como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, son estados que necesitan evolucionar mucho más porque no han crecido de manera importante en el número de créditos que venimos otorgando y por contra, los estados del norte como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, que son estados, Coahuila, que han venido creciendo de manera muy fuerte, ¿no? CONAFOBI habla que tenemos en general un déficit de alrededor de 4 millones de viviendas en el país. Gracias, muy buenos días. Nada más para que me aclare, por favor, ¿cuándo podría ya ponerse en marcha lo que es este nuevo concepto que usted mencionaba hace unos momentos de los créditos sucesivos? Y si ya se tiene un cálculo de cuántas personas, cuántas familias podrían verse beneficiadas y qué es lo que necesitan para poder contar con estos créditos sucesivos. Gracias. Sí, nosotros pensamos que esto puede empezar a funcionar a partir de julio. O sea, estamos ya haciendo algunas pruebas pilotos y pensamos que a partir de julio lo podemos realizar.
Nosotros en la actualidad administramos alrededor de 2.200.000 créditos que están vigentes dentro del instituto y que son personas que vienen pagando su crédito. La gran mayoría está al corriente, pero también la gran mayoría ha obtenido sus créditos en los últimos años, por lo que nosotros pensamos que de entrada alrededor de un 20% de estos aproximadamente 2 millones de créditos pudieran ser susceptibles de entrar dentro de este nuevo concepto. El requisito fundamental es estar al corriente, o sea, nosotros básicamente lo vamos a dar a la gente que está al corriente, y esto es un tema interesante porque muchas veces nos dicen que a veces se premia más al que no paga que al que sí paga, ¿no? Y muchas veces ha sido la cultura que ha prevalecido en el país, y pensamos que lo que más aprecia alguien que sí paga es que le sigan prestando, ¿verdad? Más que hacer premios y hacer sorteos o cosas por el estilo, pensamos que el poder tener la posibilidad a una familia de tener otro crédito es un incentivo muy grande para pagar, pero también es un incentivo muy grande para cuidar la casa, también es un incentivo muy grande para que se genere un mercado secundario y las casas tengan una mayor rotación. Nada más, ¿cuántos, el gran reto para ustedes entonces sigue siendo los trabajadores de 2 salarios mínimos para abajo? ¿Qué porcentaje de los acreditados en Infonavit ganan este sueldo? ¿Y qué salida hay para eso en el sentido de que se les tiene que subsidiar en algún momento? Y por otra parte, ese esquema de segunda casa, ¿se implica o se tiene la idea de que la persona va a vender la primera casa que adquirió, va a adquirir uno más grande o va a terminar la vida con 2 o 3 casas? Sí. Bueno, sí, la idea es que venda siempre su casa. O sea, nosotros pensamos que el Infonavit antes daba un solo crédito, ¿verdad? Ahora va a dar más, pero sí es importante que siempre sea una casa y es importante que el patrimonio vaya creciendo. Aquí lo que estamos buscando es que no sea un destino manifiesto, absoluto, el que uno tiene que vivir siempre en la misma casa, que la gente sepa que puede haber disponibilidad para moverse. Y este es un problema que a veces vemos incluso en gente que se cambia de estado, ¿verdad? Que se va a vivir de una ciudad de la República a otra, que muchas veces tiene problemas para poder hacer esos cambios de casa. Entonces, la idea es que siempre sea una casa, eso sí, cada vez mejor, cada vez un mejor patrimonio. Tenemos trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, alrededor del 60% de los trabajadores que cotizan al Infonavit, y menos de 2 debe ser entre el 45 y el 50% aproximadamente. Entonces, por eso el énfasis del Infonavit en irnos a esos trabajadores, que es donde la banca y las OFOLES no participan en la actualidad. Entonces, nosotros estamos participando, pensamos que en el tiempo ellos van a ir bajando también a estos segmentos y por ello enfatizamos mucho la construcción de casas que cuesten alrededor de 170,000 pesos, que es el precio que pueden pagar los trabajadores que ganan entre 2 y 4 salarios. Y para los trabajadores de menos de 2, este inicio de 50,000 subsidios por parte del gobierno federal, yo creo que es muy importante porque es la primera vez que se hace con trabajadores del Infonavit y que probablemente es un esquema que debe seguirse profundizando a futuro para efecto de hacer accesible a estos trabajadores la vivienda. Usadas solo, nuevas no. Sara. Buenos días. Nada más para precisar, en esto de los créditos sucesivos, que tienen que ir al corriente los trabajadores, pero tendrán ya que haber pagado algún monto, algún porcentaje de la vivienda, y por otro lado también, si el problema del coyotaje ya quedó superado, ya finalmente ya no hay coyotaje en el Infonavit, y si esto se va a poder mantener para el siguiente sexenio, vamos, si ya se sentaron las bases para evitar ese tipo de situaciones. Gracias. Sí, sí, sí es importante para estos créditos sucesivos que haya una experiencia de pago, ¿verdad? Y que durante esa experiencia de pago pues se amortice en alguna proporción el crédito que se otorgó originalmente, y también
va a suceder que va a haber un incremento en los ingresos del trabajador, ya sea por el propio incremento del salario mínimo o por algún incremento adicional que ellos tienen, ¿no? Entonces sí pensamos que el periodo para ir de una casa a otra debe ser de alrededor de 5 años aproximadamente, o sea, no es una cosa de ir muy rápido, ¿verdad? Pero 5 años sentimos que es un periodo razonable para poder pensar en una segunda casa. Sí, en el Infonavit sentimos que hemos erradicado el coyotaje, porque prácticamente toda la información está accesible al trabajador y no requiere del concurso de prácticamente de ningún empleado del instituto para poder erogar un crédito, para poder obtener un crédito, ¿verdad? Pueden consultar por teléfono, por internet o incluso personalmente los puntos que tienen. Si tienen más de 116 puntos, el trabajador ya sabe que tiene derecho a un crédito y se le da la información de qué monto de crédito tiene, y simplemente lo que tiene que hacer es irse a buscar casa, y donde va a comprar una casa, allí le tramitan el crédito con el Infonavit, y de una manera electrónica se le da una fecha de qué día debe presentarse ante el notario. Entonces, si alguien ya tiene los puntos y sabe todo esto y tiene una casa, en 2 o 3 semanas puede estar ante el notario ya escriturando la casa. Entonces, creo que es un procedimiento muy ágil y que hemos tratado que la transparencia no solo sea un tema de responder preguntas, sino que el sistema en sí funcione con transparencia. Nosotros pensamos que son sistemas que tienen una plataforma tecnológica compleja, que se han venido construyendo en estos últimos años, y que aunado esto con el plan a largo plazo que aprobó la Asamblea, le estamos dando una perspectiva futura al Infonavit, tratando de que esa perspectiva futura sea continuada independientemente de los cambios políticos que suceden en el país. Recuerden ustedes que el Infonavit es una institución autónoma, es tripartita, es de los trabajadores son los dueños del Infonavit, y pensamos que esa continuidad es necesaria, porque pues un trabajador no tiene la culpa de que haya un cambio dentro de la política para efecto de poder hacer uso de su dinero para poder comprar una casa. Sí, solo relacionado con la pregunta de la compañera, ¿qué fue lo que permitió al Infonavit llegar a estos 435,000 viviendas? Erradicar burocracia, erradicar corrupción, ¿qué fue lo que más atoraba en la operatividad del Infonavit? Eso por un lado, y por otro lado, con este ritmo con que termina el sexenio, ¿cuál es la proyección de otorgamiento de créditos para el próximo año? Sí, mira, yo creo que se hicieron muchas cosas. Nosotros acometimos el trabajo en el Infonavit como un trabajo de largo plazo, no lo vimos como un trabajo político, no lo vimos como un trabajo para dar resultados de relumbrón, sino realmente hacer un cambio estructural importante, y atacamos todos los factores que debía de atacar. Era el Infonavit efectivamente una institución burocrática, una institución complicada, con un sindicato muy fuerte y con un enfoque a hacer complicadas las cosas para efecto del otorgamiento de crédito fundamentalmente. Entonces hemos cambiado, prácticamente el Infonavit tiene hoy la mejor plataforma tecnológica que pueda haber en México o en América Latina en términos de otorgamiento de crédito. Solo en un mes, en diciembre, dimos 60,000 créditos, o sea, prácticamente fue un crédito cada 40 segundos, una cosa así durante el mes de diciembre. Entonces, hay un apoyo tecnológico. Hemos apostado mucho a la calidad. El Infonavit en un 90% está certificado en ISO 9000, y hemos hecho un diálogo muy constructivo con el sindicato, que participa de manera muy activa en todas estas actividades. Y adicionalmente, digamos, de reducir toda esa problemática interna, hemos ido a nuevas fuentes de recursos. Hemos tratado de cobrar mejor los créditos, hemos tratado de que los patrones paguen mejor su 5%, hemos hecho cofinanciamientos con la banca privada, hemos ido a los mercados financieros, y todo esto nos ha hecho allegar recursos para efectos de poder dar una cantidad de créditos mucho mayor, ¿verdad? Estamos haciendo en 6 años lo que se hizo en 28, y el año próximo la meta debe andar
en alrededor de 550,000 créditos por parte del Infonavit, y lo vamos a ir creciendo hasta llegar al 1,000,000 en el 2010. Verónica y Alfredo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han logrado blindar esta plataforma que están emprendiendo del 2006 al 2010 en el marco de todos estos programas de ampliación de créditos, de apoyo a los que ganan 1 o 2 salarios mínimos? ¿Cómo lo han blindado para que el proceso electoral no genere cierta turbulencia? Y a la luz de los proyectos de los candidatos a la presidencia en materia de vivienda, ¿cuál es el que más se puede apegar a la realidad que proporciona el Infonavit? Sí. Bueno, mira, nosotros ese blindaje lo hemos hecho a partir de lo que he venido mencionando, de construir una infraestructura técnica y humana dentro del instituto con la capacidad de seguir operando como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, con una interconexión muy fuerte con toda la sociedad a través del Infonavit ampliado y a través de hacer sociedades estratégicas con las instituciones financieras del país, y también lo hemos hecho a través de cambiar la forma de gobierno del instituto. Ustedes recuerdan que el año pasado se hicieron cambios al Infonavit por parte del Congreso de la Unión, donde básicamente todos esos cambios van orientados a mejorar la transparencia, la supervisión, la vigilancia del instituto, la rendición de cuentas. Hoy, por ejemplo, contamos con un comité de auditoría, que es una de las mejores prácticas que existe en términos de supervisión. Hoy es supervisado el Infonavit por la Comisión Nacional Bancaria, como si fuéramos cualquier banco del país. Hoy tenemos consejeros independientes que participan dentro de la vida del instituto y que no tienen ningún interés sectorial en términos de la actividad que realizan del instituto. Entonces, yo creo que todas estas son medidas. Hemos avanzado mucho también en el servicio de carrera. Entonces, todas estas son medidas que de alguna manera blindan y le dan una vigencia transeccional al instituto. A nosotros nos da mucho gusto que los tres candidatos le den una muy alta, los tres candidatos principales le den una muy alta prioridad a la vivienda. Yo creo que para nosotros es el factor fundamental, el que hablan de 1,000,000 de créditos al año, 6 millones de créditos en un sexenio, en fin, todos están hablando de la vivienda como un factor fundamental en términos de desarrollo económico y también como un factor y un satisfactor social también muy importante. Entonces, sí sentimos que esa prioridad tan alta que le dan los candidatos a la vivienda, pues va totalmente en línea con lo que nosotros pensamos. No, mira, yo creo que son propuestas reales, son propuestas fundadas, y que si comparamos lo que es el programa 2006-2010 del Infonavit, pues sentimos que van en línea, ¿verdad?, en términos de que el instituto en la actualidad significa 2 de cada 3 créditos que se dan en el país los da el Infonavit. Alfredo. Gracias, buenos días, licenciado. Para que me quede claro, el déficit de vivienda supera la capacidad de Infonavit. Fue lo que comentó usted hace un momento. Así es. Entonces, ¿no resulta un poco incongruente que se den nuevas oportunidades para obtener casa a quien ya la tiene y a quienes están al corriente pagando, que son los que tienen mayor poder adquisitivo? Porque los que se atrasan, pues no es porque estén bollantes en cuanto a la situación económica. Entonces, no es incongruente darle casa a quien ya la tiene, un nuevo crédito a quien la tiene, mientras hay un déficit de vivienda. Sí. No, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. O sea, el planteamiento a futuro es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo creo que es legítimo totalmente el que un trabajador que ya tiene un patrimonio lo pueda seguir acrecentando en función de que podemos tener más recursos. Y también, por otro lado, es muy importante el seguir dando créditos a los trabajadores que todavía no tienen la casa. Entonces, como tenemos dividido este asunto, un poco para darle claridad, es que para los segundos créditos vamos a usar recursos privados
y para primeros créditos vamos a usar los recursos del Infonavit. O sea, lo que hemos venido haciendo es que reservamos lo que son los fondos que el Infonavit maneja para trabajadores de menos ingresos y para trabajadores que tienen por primera vez su crédito. Y coparticipamos con el sector privado en los trabajadores que van por un segundo crédito. Entonces, nos vemos nosotros no solo como los otorgadores de créditos directos, sino como los promotores de que haya un crédito para esos trabajadores para poder obtener una segunda casa. ¿Sí? Nada más faltaba sobre el coyotaje. ¿Se tiene control sobre las actividades de los funcionarios y trabajadores de Infonavit? Porque muchas veces decían que internamente se realizaba esa actividad ilícita. Sí, mira, sí a través de los sistemas que se han establecido, prácticamente hoy nadie tiene la discreción de poder tomar una decisión de motu propio. O sea, todo se maneja a través de reglas muy claras, a través de sistemas que no permitan que se hagan las cosas. Por decir algo, cuando viene un trabajador a solicitar su crédito, en ese momento se captura en el sistema y el sistema es el que asigna la fecha, cuándo se va a pagar todo. Ya no hay ninguna discrecionalidad del trabajador en cuanto a cuál es el resultado de la captura que está realizando en ese momento. Compañero. Sí, buenos días. Quiero salir un poco de los temas que he estado tratando. Entiendo que en fechas recientes ustedes ya turnaron al área de auditoría el informe que le rindió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en donde les están solicitando hacer una serie de indagaciones administrativas sobre algunos contratos que los diputados relacionan con los hermanos Briviesca Sahún. Se refieren en especial a Quilate. Quiero saber cuáles son los alcances de esta investigación administrativa, si nos pudiera informar en parte, y si ustedes consideran que en este mismo sexenio ustedes van a rendir un informe al respecto o considera que va a durar más de 6 meses esta indagación. Oiga, y ya que habla de transparencia, ustedes modificaron su reglamento para que sus resoluciones en temas de acceso a la información no fueran revisadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, una cosa que les fue recriminada públicamente. Quiero saber si ahora que ya han procesado esas críticas van a reconsiderarlas, van a reconsiderar el paso tomado o lo van a dejar como está. Sí. Bueno, con mucho gusto. Creo que a la fecha nosotros hemos cumplido totalmente toda la información que nos ha pedido la comisión investigadora respecto al caso de los hermanos Briviesca. Sin embargo, hubo una solicitud que se hizo al gobierno federal para investigar algunos puntos y esta solicitud se hizo a través de la Secretaría de la Función Pública. El secretario de la Función Pública nos hizo llegar una parte que corresponde al Infonavit, porque nosotros no somos parte del gobierno federal. Entonces, él nos hizo llegar lo que corresponde al Infonavit para que nosotros lo manejáramos, que es precisamente 26 créditos a investigar de la empresa Quilate, y lo que decidió nuestro Consejo de Administración es enviarlo al Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría está formado por consejeros independientes que están a través de un despacho haciendo la investigación de estos 26 créditos. Yo creo que esto es cuestión de 2 o 3 meses más, no debe pasar de ese tiempo, y en donde vamos a rendir pues un informe acerca de lo que sucedió con esos 26 créditos y también de cómo funciona el sistema del Infonavit en términos del otorgamiento de crédito. A veces se piensa que nosotros todavía prestamos para construir, cuando en realidad lo que hacemos es darle un crédito a un trabajador para que él lo compre en donde erogue el crédito, en donde mejor le parezca. Respecto a la otra parte, no es una decisión del Infonavit, es una decisión del legislativo el dotar al Infonavit de sus propios órganos de transparencia. El Infonavit es una institución autónoma que maneja recursos propios, que son recursos de los trabajadores mexicanos, y el gobierno federal no participa aportando recursos. Entonces el legislador decidió, por esta autonomía, darle sus propios órganos de transparencia, nuestro propio comité de transparencia, y por eso mencionaba al principio que estamos reduciendo de manera significativa los tiempos en que vamos a responder. Y hubo un reglamento que se emitió por parte del presidente de la República totalmente congruente con la decisión
de los legisladores en términos de la autonomía del instituto, donde reglamenta de manera detallada la operación de estos comités y de estos órganos de transparencia del instituto y la relación que tenemos con el IFAI, porque sí tenemos relación en términos de que las solicitudes de información pueden entrar a través del sistema de ellos, tenemos esquemas de colaboración, pero siempre dentro del respeto a la autonomía del instituto y a la intención del legislador de mantenerlo con una autonomía en términos de transparencia. Yo creo que no, esa es la ley, ¿no? Así está la ley. Gracias, buenos días. Solamente para precisar, dice que los segundos créditos van a ser financiados con dinero privado. Me gustaría saber cuál es el mecanismo para que participe el sector privado, es decir, si va a ser a través de bancos, de estas nuevas casas de crédito hipotecario o de estas casas de ahorro que dicen ve ahorrando para que compres después tu casa. ¿Cómo va a ser el mecanismo para que el dinero privado funcione en estos créditos? Gracias. Sí, va a ser a través de los esquemas de cofinanciamiento, ¿no? Básicamente nosotros otorgamos un crédito inicial al trabajador para que compre una vivienda económica y después el trabajador decide comprar una segunda casa. Entonces, para comprar esta segunda casa lo que tiene que hacer es vender la primera, de ahí obtiene recursos. Nosotros le mantenemos el crédito, no se lo cobramos, sino se lo pasamos a la segunda casa que está comprando y lo complementamos con recursos de bancos y sofoles para poder completar la cantidad. Ese es el mecanismo y esto, bueno, es realidad gracias a, como decía, al artículo 43 bis que viene desde 97 dentro del Infonavit, pero también sobre todo a la estabilidad macroeconómica que tenemos actualmente en el país, que ha permitido niveles de tasas como los que tenemos actualmente. No, pues muchísimas gracias. Estamos, como siempre, a sus órdenes también para cualquier aclaración que posteriormente ustedes quisieran hacer. Muchas gracias. ¿Quieres llevarte esto? Llévate la vuelta. Gracias, Víctor. Sí, me quedo. Gracias. Nos vemos. Bueno, muy rápidamente la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente va a Tlaxcala el día de hoy, como ya lo anunciaba Víctor. La gira 602 en el sexenio, la 562 por el país en el sexenio, la 54 por el país en lo que va del año, la gira 9 a Tlaxcala en el sexenio y va a estar en estos 3 municipios y ahí están las fechas en la última vez que un presidente estuvo en alguno de esos municipios. Después el señor presidente hoy a las 9 de la mañana tiene una entrevista telefónica con un noticiero del Estado de México para platicar del día de ayer, de la gira al Estado de México el día de ayer. Luego el señor presidente participa y preside la sesión ordinaria número 90 de la Asamblea General del Infonavit, que va a tener lugar en el edificio de Infonavit en Barranca de Muerto. Luego el señor presidente sale a la gira por Tlaxcala. En Tlaxcala hay 3 eventos, entrega de la primera etapa de vivienda del fraccionamiento Jardín del San Isidro, después la inauguración del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y luego comida con sectores productivos relacionados con el ámbito de la vivienda en ese estado, y están invitados también los constructores poblanos a la reunión, a esta comida. Luego regresa a la residencia oficial de Los Pinos y el señor presidente tiene una serie de actividades de carácter privado que básicamente es revisión de asuntos, documentos, revisar acuerdos. Eso sería la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y si quieren, déjenme ordenarme para sus preguntas. Cristian. Gracias, muy buenos días. Para dos cuestionamientos. El primero de las preguntas, la primera pregunta es si ya la presidencia está enterada de la existencia de empresas en la Unión Americana, en los Estados Unidos,
las cuales contratan a migrantes con el objetivo de posteriormente avisar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Eso es como una trampa que algunas empresas le están tendiendo a los migrantes que van y piden trabajo. ¿Se le haría tiene conocimiento la presidencia? ¿Se le haría, no sé, algún llamado a los migrantes a que tengan cuidado? ¿Qué opinan a ese respecto? Y por otro lado, también preguntarte, Rubén, si el Palacio Nacional se hace museo, ¿se seguirá dando ahí mismo el grito de independencia? ¿Qué tienen ustedes pensado? Gracias. No conozco esta primera información, Cristian. Me comprometo a investigar hoy mismo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para fijar una posición a ese respecto. Y la segunda de tus preguntas, pues doy una respuesta más amplia, si quieres, de una vez. Por un lado, la Presidencia de la República celebra que una información de carácter cultural, como es hacer a Palacio Nacional museo, haya despertado tanto interés de los medios de comunicación y de la opinión pública. Quiere decir que la cultura importa en este país. De hecho, Palacio Nacional, como ustedes ya saben, hace muchos años que ya es un museo. Es la sede desde el siglo XVIII de lo que fue el Museo Nacional de Antropología en sus diferentes etapas. Hasta 1964 fue la sede del Museo Nacional de Antropología cuando se traslada al nuevo museo. Hoy es la sede del Museo de las Culturas en ese mismo espacio. Dentro del recinto de Palacio Nacional también, además del Museo de las Culturas, está el Museo Recinto de Juárez, está el Museo Recinto de los Constituyentes del 57, están los murales de Diego Rivera. Todos los días a este museo entran centenares de mexicanos y de extranjeros a visitar precisamente estos 4 estructuras de carácter museístico. En el sexenio pasado incluso el Palacio Nacional acogió, mientras había remodelación del Museo Nacional de Arte, de la colección y el acervo del Museo Nacional de Arte, y el proyecto de hacer de un espacio del Ejecutivo un museo tampoco es nada nuevo en la historia de este país. En su momento, el general Lázaro Cárdenas, en un espíritu realmente republicano, decidió dejar el castillo de Chapultepec, el Palacio de Chapultepec, precisamente para venir a vivir a esta Residencia de los Pinos, hoy también abierta a toda la sociedad a través de visitas guiadas. En muchos países, el Poder Ejecutivo o el espacio que comparte el Poder Ejecutivo o utiliza el Poder Ejecutivo precisamente por el valor patrimonial, artístico e histórico, está abierto como museo. Les puedo citar muchos ejemplos. Y el que Palacio Nacional, como ya lo es museo, con estas 4 estructuras, a la cual habría que añadir probablemente una 5ª estructura, que sería pues estas visitas guiadas a Palacio Nacional, las galerías presidenciales, que es lo que consiste el constituir esta nueva estructura museística, una 5ª estructura que complementa el complejo museístico de Palacio Nacional, no impide de ninguna manera seguir siendo la sede del Ejecutivo Federal por el carácter histórico que este edificio de casi 500 años, donde ha pasado buena parte de la historia de este país, se conserve como esa sede central del Ejecutivo Federal y al tiempo se utilice para eventos de carácter cultural o eventos de carácter protocolario, como de hecho se ha usado, se seguirá usando. ¿Crees entonces que a la par podría ser utilizado también como vivienda, como la casa habitación del próximo presidente de la República? Eso será una decisión de quien sea el próximo presidente de la República. Lo que hace este gobierno es que un patrimonio histórico de esa dimensión lo abre a la ciudadanía para que lo goce también. ¿Vero?
Nada más para matizar esto último, pero de acuerdo al proyecto que tiene la Secretaría de Hacienda de ampliar los espacios museográficos, de acuerdo a este proyecto, puede seguir siendo utilizado con carácter habitacional, con carácter habitacional. Bueno, eso ya lo decidirá quien llegue a la presidencia, pero de acuerdo a este proyecto, sí hay posibilidades de que sea utilizado. Este es un museo de la sociedad mexicana, es un museo de las y los mexicanos. Eso es a lo que se compromete este gobierno. Entonces no puede ser casa de nadie. No respondo a esa pregunta, eso lo decide quien sea el próximo presidente de la República. ¿Cuál uso quiere darle? Esa es una decisión del próximo. Este gobierno, en su actitud republicana, al igual que el general Cárdenas, en su momento quiere poner este palacio a el goce y el disfrute de toda la sociedad. Bien, y por otro lado, una segunda pregunta. ¿A qué le atribuye el gobierno mexicano estos resultados que presenta ahora el Fondo Monetario Internacional en el descenso de la economía mexicana y la acotación que hace en el sentido de que el gobierno presente dejó pasar la bonanza de los excesos en los precios del petróleo? Pues no conozco este documento, conozco un documento publicado ayer por el Fondo Monetario Internacional que hace un gran reconocimiento al desarrollo de la economía mexicana. La Presidencia de la República coincide, te doy la información exacta, probablemente a lo mejor la estás leyendo de manera sesgada. La Presidencia de la República coincide con la evaluación de la economía nacional que da a conocer ayer el Fondo Monetario Internacional en el documento Panorama Económico Mundial. Como señala este organismo, durante la administración del presidente Fox, el valor de la economía mexicana ha crecido en 46%. Eso dice el documento que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Invito a leer los textos. Al pasar de 581,000 millones de dólares en 2000, ahora a 847,000 millones de dólares. Un crecimiento del 46% en solo 5 años. El organismo internacional señala también que la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año es del 3.5%, superior en medio punto a lo registrado el año pasado. Este organismo reconoce que la política monetaria de nuestro país ha permitido una inflación de una tasa del solo 3%, la más baja en la historia del país e incluso más baja que la de Estados Unidos el año pasado. Y que existe una importante recuperación de la inversión interna y de las manufacturas que dan solidez a este mayor crecimiento. Señala también que la reciente aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permitirá el equilibrio presupuestal y una distribución precisa de los excedentes petroleros. El Gobierno de la República coincide también que es imprescindible realizar las reformas estructurales que el país necesita para tener un mejor desarrollo económico todavía que el que hemos tenido. Si con las reformas estructurales, sin reformas estructurales el país pudo crecer en 46% su economía, con reformas estructurales podríamos estar creciendo probablemente al 100 o el 150% de lo que pudimos crecer en estos 5 años. Asimismo, señala el texto, se requiere de una reforma fiscal que dé mayor solidez a las finanzas públicas para que se amplíe la base de recaudación y el presupuesto no dependa de los ingresos petroleros. Coincidimos, pues, con el texto del Fondo Monetario Internacional. Es circunstancial, lo que importa es el valor de la economía, 46% de crecimiento. Elizabeth.
Gracias, Rubén. Buenos días. Pero también entonces ustedes coinciden con el resultado del Fondo Monetario Internacional en el que ubica que la administración del presidente Fox al inicio ocupaba el lugar número 11 y ya ahorita está ocupando el lugar número 14. Esto significa que hay un retroceso en la economía. ¿Ustedes también coinciden en esta postura? Por favor, contra números, no hay un retroceso en la economía. Si era 581 mil millones de dólares y ahora es 847 mil millones de dólares, ¿puede haber un retroceso creciendo 46%? El descenso de los lugares, eso Es ya... absolutamente relativo. Lo que importa es si la economía creció y es mayor o no es mayor. Es mayor 46%. ¿Dónde está el descenso? Bueno, por otra parte también quiero preguntarte, Rubén... Digo, pero no entiendo entonces cómo suman. Es, como lo hace el Fondo Monetario, es en el tamaño de las economías. En el tamaño de la economía ahora, sí es cierto, México estaba en el lugar 11, ahora en el 14, pero el tamaño de la economía mexicana es 46% más grande. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, por otra parte también te quiero preguntar, Rubén, el accidente carretero en donde fallecieron ya 58 personas, el gobierno de Tabasco ha acusado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que, pues bueno, no había los señalamientos adecuados, ya el camión, en lugar de tomar la carretera o el tramo para detenerse, tomó otro tramo equivocado y ahora el gobierno de Tabasco está culpando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es la postura del gobierno federal? Sí, con mucho respeto a la Presidencia de la República, sorprende esas conclusiones del gobierno del Estado de Tabasco, porque él no está en la investigación. Es una investigación que realiza la Procuraduría del Estado de Veracruz y coadyuva a nivel federal la Secretaría de Seguridad Pública. No entendemos, y no está terminada la investigación, entonces no entendemos, con todo respeto, de dónde pueden salir esos resultados, si el gobierno de Veracruz, donde ocurrió el accidente, y la Secretaría de Seguridad Pública, que coadyuva con las autoridades de veracruzanas, no ha dado a conocer todavía los resultados de la investigación. ¿Exhortarías al gobierno de Tabasco para que tengan más prudencia en sus declaraciones? Exhortaríamos al gobierno de Tabasco a que espere los resultados de la investigación para emitir juicios sólidos en base a datos duros y en respeto a las víctimas. Sara. Buenos días, Rubén. Nada más para precisar, entonces, para la Presidencia de la República, ¿qué significa el hecho de que la economía haya pasado del lugar 11 al 14? Significa que está perdiendo competitividad comparada con las demás economías. O para la Presidencia, ¿cómo lee esta cifra? ¿No? Y por otro lado, también preguntarte en lo del museo, si pudieras precisar cuáles son los organismos internacionales que tú ayer mencionabas, que decías que estaban adscritos a la UNESCO, que presentaron al presidente este proyecto de convertir el museo. Y finalmente, si el accidente carretero, todas estas familias que en muchos casos no están siendo atendidas debidamente, ¿no valdría la pena una atención del gobierno federal? Gracias. Sí, comienzo por lo último, Sara. Mañana estaré en condiciones de informar a ustedes el paquete de ayuda que el gobierno federal dará a estas familias y lo anunciaré el día de mañana. Hay una comisión ya que se integró desde el día de ayer con diversas dependencias del gobierno federal, viendo cómo se pueden orquestar un paquete de ayuda a cada una de estas familias y mañana con mucho gusto aquí mismo haré el anuncio. El propio documento del Fondo Monetario Internacional señala que de darse las reformas estructurales y de darse la reforma fiscal, la economía mexicana podría todavía crecer más. ¿Qué está sucediendo? Que otras economías están creciendo todavía más que nosotros, aunque crecimos, y crecimos muy significativamente, con 46%, insisto, en estos 5 años, otras economías están creciendo todavía más rápido que nosotros a base de inversión pública en las áreas energéticas, como China, como Rusia, en particular, como la India, que son los países que se colocaron por arriba de México, que antes no estaban contemplados en estos indicadores, a base de reformas estructurales en sus sistemas fiscales y en sus reformas, en particular del sistema energético. Con muchísimo respeto a
el Congreso de la República. Ahí han estado estas reformas por casi 6 años y el Congreso de la República, en su derecho y en su autonomía, ha decidido no discutirlas y votarlas. Bueno, el documento al que te estás haciendo referencia, sí, es uno de los elementos, claro. La masa de ingresos brutos, nuevos, frescos, que entrarían al país si hubiera una reforma estructural en términos de la reforma energética, en términos de las reformas de pensiones para meter más recursos al presupuesto, en términos de la reforma fiscal para dotar al Estado de más recursos, implicaría la posibilidad de mayor inversión público-privada que aceleraría el crecimiento de la economía nacional. Mira, en julio de 2005 se publica una recomendación de un organismo internacional que vela por el patrimonio mundial y señala los monumentos históricos en riesgo, y venía el Palacio Nacional en uno de estos 100 edificios en riesgo que habría que hacer una intervención para garantizar su conservación. Y quisiera, a propósito de esto, añadir esta siguiente información que a lo mejor resulta útil. El Palacio Nacional, a partir de 14 de noviembre del 2000, tiene un reglamento de conservaduría, se llama el reglamento, un reglamento de conservaduría, y hay un consejo integrado por el INA, por CONACULTA, por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de la Defensa y por la propia Presidencia de la República, que participa en la comisión que da mantenimiento al Palacio Nacional. Y existe, con nombramiento presidencial, pero que es un cargo honorario, el conservador de Palacio Nacional, que en este caso es el extraordinario arquitecto Juan Urquiaga, Premio Príncipe de Asturias por su trabajo de remodelación del convento de Santo Domingo en Oaxaca, que él es el responsable de la conservación del patrimonio del Palacio Nacional con carácter honorífico, no cobra, y existe este consejo. El propio INA tiene una oficina dentro del Palacio Nacional, porque cualquier intervención que se haga a Palacio Nacional tiene que ser aprobada por el INA en el marco de este propio reglamento de conservación de este extraordinario patrimonio, propiedad de todos nosotros. Buenos días, Víctor Gamboa, Grupo Radio Centro. Quiero saber cuánto va a costar al país la remodelación, la adecuación del Palacio Nacional para el museo, cuántos recursos se piensa invertir en esto, y qué responde la Presidencia a esas voces que han surgido de que esta decisión del Gobierno federal tiene dedicatoria, para dejar en claro este asunto, no si hay trasfondo político. ¿Qué se va a invertir? Nada, porque ahí está el Palacio. Es visitas guiadas a la estructura que ya existe, que es el patrimonio histórico, nada. Hay algunas remodelaciones en la parte posterior para dignificar lo que es el patio de la Emperatriz, que es una construcción que se viene haciendo desde hace 2 años atrás, que es remodelar esa fachada, que ustedes si han ido a visitar el jardín, hay una lona ahí desde hace 2 años, porque se está reconstruyendo de manera original lo que fue esta parte colonial de lo que se reconoce como el Palacio de la Emperatriz. Es una inversión que ha corrido a cargo de Hacienda y con la supervisión, de un lado, del INA y del conservador del Palacio, Juan Urquiaga. Están cumplidas todas las licencias que exige el INA para una intervención de este carácter, son públicas, se han dado a conocer, a los medios las han publicado. Hay una conferencia de prensa del encargado de patrimonio de la Secretaría de Hacienda de junio de 2005, donde dice todos los números, cuánto va a costar eso, pero en esa parte, o sea, en lo que sería la incorporación de todas las galerías presidenciales como museo, no cuesta absolutamente nada, ahí están. Serán como aquí visitas guiadas
para que la gente pueda entrar a todos esos espacios que hoy han estado reservados solo a los funcionarios públicos. Ayer mismo yo decía que este proyecto se aprobó por el señor Presidente de la República hace casi 4 años. Esa sería mi respuesta. Se aprobó hace 4 años. Y se comenzó a elaborar el proyecto y se comenzó a hacer estas modificaciones hace 2 años. Pero celebro el interés por la cultura mexicana y por nuestro propio patrimonio. Patricia. Eso va a ayudar a que vaya más gente a este recinto de la República. Gracias, buenos días. Me gustaría que me aclarara un punto, señor vocero, porque se dice, y yo creo que usted está informado porque ha estudiado mucho este tema cultural, que hay un decreto que expidió el entonces presidente Ernesto Zedillo para impedir que tal maravilla arquitectónica se convirtiera en museo. Si esto es así, ojalá usted nos lo pueda aclarar, la ruta jurídica para que se apruebe definitivamente esta cuestión sería el Congreso de la Unión, es decir, iría a parar a manos del Congreso de la Unión una decisión final para determinar que esto se convirtiera en museo, el Palacio Nacional. ¿Esto es así? No conozco ese texto, conozco un texto del presidente Zedillo, al contrario, cuando inicia la remodelación y la inauguración del patio posterior, el jardín y todo, donde al contrario hizo un decreto para hacerlo público y abrir ese espacio a la ciudadanía que también estaba antes cerrado. Entonces no hay tal decreto. De la información que yo tengo no, pero comprometo a hacer un estudio sobre el tema. Al contrario, conozco el texto aprobado por el señor presidente Zedillo, conozco su discurso en la inauguración de ese día, de ese espacio, y la entrega que se hacía al pueblo de México del mismo para que pueda ser visitado de manera pública. Antes esa parte del palacio estaba vedada a las visitas. Gracias, Rubén. Perdón que insista en este tema. No me queda muy claro en qué modificaría, tú ya mencionas y das la explicación muy exacta de que ya era museo Palacio Nacional, de que ya se realizan estas visitas guiadas. ¿En qué cambiaría con este nuevo proyecto que ya está muy avanzado? El que la gente pueda accesar a lugares que ahora no puede, no establece o no impide otras cosas como el que algún presidente pueda vivir ahí. Concretamente esa es la pregunta. O sea, implica que las áreas que hoy no pueden ser visitadas por la ciudadanía, particularmente las muy valiosas áreas por su patrimonio artístico, como son lo que se denomina las galerías presidenciales, donde está la oficina del presidente, donde están los viejos comedores, donde está la biblioteca, donde están las salas de recepción, pudieran y van a ser abiertas para que de manera, con visitas guiadas, respetando la conservación de esos espacios, pueda ser visitada por la ciudadanía. Nosotros, en esa lógica, desde hace 4 años se viene trabajando ese proyecto, los ajustes en la parte posterior para reincorporar el patio de la Emperatriz, dignificando las fachadas que allá por los años 60, lo reconocía el propio presidente Zedillo, habían sido tirados estructuras históricas y puestos ahí unas cosas extraordinariamente horribles, como arquitectura. Se han remodelado con la dignificación y con las fachadas originales para incorporar esa parte también a las visitas y la posibilidad, insisto, de que todo el área que hoy corresponde al uso de las oficinas presidenciales pueda ser abierta al público. ¿Qué pueda hacer un presidente o no? Eso corresponde a quien sea ese presidente y a su responsabilidad con el patrimonio cultural e histórico del país. E insisto, hay ya 4 museos dentro del Palacio Nacional. Muchas gracias, nos vemos mañana, hasta luego, adiós. Si viene con traje negro, si viene con azul, si viene, le ayuda muchísimo a todos. Luce mucho las corbatas de todo el mundo. Me estaba fijando en la corbata de